se mueve con poder. Amén. Damos gloria al Señor en esta mañana. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por las alabanzas, por las adoraciones, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, porque nuevas son tus misericordias, Señor. Gracias porque tu mano se mueve en este lugar con poder, Señor. Gracias te doy en esta mañana porque no hay un Dios más grande como tú, Señor. Padre, seguimos orando y clamando, Señor, por Colombia. Presentamos la vida de los niños, de los jóvenes en esta mañana. Presentamos a aquellas personas que están en la cárcel, Señor. Presentamos a aquellos jóvenes que están en la drogadicción, en el alcoholismo. Presentamos a aquellos hermanos que se despejaron. Señor, están desertados de tus caminos, pero oramos en esta mañana por aquellos profetas, evangelistas, por aquellos siervos tuyos que están en el mundo y creemos, Señor, que tú los vas a volver a traer a tus pies, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos por aquellas personas que se sienten cansadas, débiles, Señor. Clamamos a ti, Señor, en esta hora por los enfermos, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que están, Señor, oprimidos con depresión, Señor. Te pedimos en esta mañana que seas tú orando de una manera en especial, Señor, y en esta mañana oramos por tu palabra, Señor, el cual va a ser expuesta al Señor delante de tu presencia, Señor. Yo presento a tu sierva, Señor, y te pido, Señor, que seas tú obrando conforme al propósito y a tu voluntad. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Porque Él se lo merece, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Con ustedes la predicadora de la nación, la república, vamos, ay, Espíritu, hasta la lengua, mututa la basama, y la bacata la basama, Espíritu Santo de Dios, tú estás en medio de nosotros, Padre, en esta mañana. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque no hay un Dios más grande y poderoso como tú, Espíritu Santo. Síguete moviendo en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Grande y poderoso eres, oh Dios eterno. Te damos gloria y honra, Padre Celestial, por esta oportunidad, Señor, que nos brindas. Me cubro con la sangre de Cristo, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Padre, establecemos ángeles guerreros con espadas desenvainadas, Señor, en cada columna, alrededor de este lugar, Señor, arriba, abajo, adelante, atrás, a los lados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toda saeta es cancelada, destruida ahora, Padre Celestial. Un cercado protector, Señor, alrededor nuestro y de nuestros familiares, Padre amado, en esta hora y en este tiempo, te lo pedimos, Señor amado. Toma el control, Señor, de mi boca. Toma el control de mis emociones, Espíritu Santo, y aún más de mis pensamientos. Espíritu Santo de Dios, Señor. Padre, me quito yo para que te pongas tú, Espíritu Santo de Dios, y seas tú, Señor, hablando conforme al propósito, Señor, para el cual te has dado esta palabra, porque ninguna palabra, Señor, volverá a ti vacía, Señor, si te cumple el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Padre, en esta hora, danos un corazón entendido, Padre Celestial, para que podamos comprender y entender, Señor, Padre Santo, así como aquella mujer, Padre Santo, en el libro de Hechos, Padre Celestial, a quien tú abriste, Señor, el entendimiento, Padre, y la atención, Señor, Padre Celestial, para que pudiera comprender lo que Pablo estaba hablando. En esta hora, en este tiempo, Señor, te lo pedimos, Padre, desautorizamos, rechazamos todo dardo encendido, toda distracción, Señor. Espíritu Santo de Dios, queda inoperante en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Vamos a ir a nuestras Biblias, iglesia. ¿Cómo amanecieron? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Vamos al libro de Josué. Vamos a leer varias citas bíblicas al tiempo y luego entramos al desarrollo de la temática. Espíritu Santo de Dios. Libro de Josué, capítulo 1.
Libro de Josué, capítulo 1, del verso 1 al 2. Cuando la iglesia está lista. Amén, amén, gracias. Continuamos con ese amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Josué capítulo 1, verso 1 en adelante. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Asimismo, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 14. San Mateo, capítulo 14, versos 10 en adelante, dice la palabra de Dios, que se mueve con poder. 14. En el nombre del Padre. Verso 10 en adelante dice: y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Amén. Vamos al libro de Marcos, capítulo 6, verso 45. Marcos capítulo 6, verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Besaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Podemos sentarnos, amén. Gracias, iglesia. Vamos a meditar bajo el tema: sigue remando, porque la obra de Dios no se detiene. Amén. Sigue remando, porque la obra de Dios no se detiene. Vemos en estas tres distintas historias bíblicas. Por un lado tenemos a Josué, por otro lado tenemos el libro de Mateo, y por el otro tenemos el libro de Marcos. Tres historias que nos demuestran situaciones distintas. ¿En qué sentido? Con un mismo propósito. ¿En qué sentido? Eran tres escenarios, tres personajes diferentes, con unas realidades diferentes, pero había algo en común. Habían problemas. Amén. Habían problemas. Josué estaba con un corazón entristecido. Su maestro, su guía espiritual, su autoridad había fallecido, ¿sí? Y había un pueblo grande y rebelde a quien Dios en algún momento le dio una palabra de que, una promesa de que entrarían a una tierra prometida.
Y hasta ese punto todavía ellos no habían entrado a esa tierra prometida donde fluía leche y miel. Entonces, un liderazgo que cae en descenso y una angustia que cae a la tribulación, al rebaño, a la grey. Josué estaba angustiado, quizás entristecido, quizás con dolor en el medio del duelo que estaba atravesando. Era su autoridad, era su jefe, era su padre espiritual. Y la Biblia no describe, digamos, en términos de emociones o sentimientos, qué tan importante haya sido Moisés en la vida de Josué. Lo cierto es que Josué como discípulo, Josué como alumno, Josué como oveja, siempre estuvo atento a cada movimiento, cada paso, cada momento de su autoridad. Dice la palabra que cuando Moisés subía a la presencia, a encontrarse con Dios, con la presencia de Dios, Josué se quedaba ahí afuera, esperando, y de ahí no se movía hasta que Moisés saliera del lugar. Y es interesante porque mientras miles de personas que habían en el pueblo, era el único que estaba cerca de Moisés, o que durante el periodo de Moisés siempre estuvo allí como interesado por saber qué se podía aprender de esa persona, ¿verdad? ¿Qué tanto ocurría allá? Recordemos que en algún momento Dios le dice al pueblo de Israel que se prepare, que se vistiera, se purificara y se santificara, porque Él se iba a mostrar formado y equipado a Moisés. Quiso hacerlo con el pueblo, pero el pueblo mismo rechazó por su condición. Dios la bendiga. En ese sentido, encontramos a un pueblo que se negó, pero en medio de todo esas multitudinarias números de personas, porque era grande ese pueblo, encontramos a un Josué que siempre permanecía allí como a la sombra de Moisés. Josué siempre estuvo a la sombra. Yo no sé cuántas veces subía Moisés a la presencia, porque recordemos que la Biblia establece que el tabernáculo siempre y la carpa de reuniones siempre se hacía afuera, alejado de donde estaba la población. Por lo tanto, era diario el ascenso y el descenso que tenía que ejercitar Moisés para entrar a la presencia de Dios, para encontrarse con Dios y poder hablar y recibir la instrucción. Y ese mismo recorrido hizo su pupilo, o ese mismo recorrido hacía su pupilo, porque dice la palabra que él siempre se hacía a la puerta y se quedaba allí. Y muchas veces, pues la Biblia no lo dice, uno lo interpreta, de pronto lo interpreto, y es cuántas veces de esas de pronto Moisés se pudo detener y decir: muchacho, ¿tú qué haces aquí? La Biblia no dice que él bajaba, descendía, pero no se sabe a ciencia cierta si Moisés se percataba de que Josué siempre estaba bajo su sombra, de que Josué siempre estaba allí atento. Quizás no podía entrar a la presencia, pero Josué desde afuera diciendo: allá algo está ocurriendo, quizás escuchando los ruidos, los estruendos desde la puerta, quizás escuchando o no escuchando nada, pero él permanecía firme en ese lugar hasta que su líder descendía. Entonces, si Moisés duró 40 días en la presencia, 40 noches recibiendo la ley, imagínense a Josué en ese mismo ejercicio, 40 días y 40 noches, porque él subía pero no bajaba hasta que no bajaba su líder. Él no se perdía de nada, ningún detalle. Por eso, cuando llega el descenso, la muerte de Moisés, en el pueblo solo habían dos personas, que eran Coré y Josué, pero más
tenía Josué para recibir de parte de Dios y para ser opcionado de parte de Dios para conducir el liderazgo que continúa cuando Moisés ya no estuvo. Pero Josué estaba entristecido. La palabra dice que él estaba allí y el Señor le dice: oye, levántate, avanza, porque está bien. Era mi líder, era mi hijo amado, era mi amigo. Me dio la espalda, pasó en mi presencia. Pero el pueblo tiene que entrar a la tierra prometida. No se detiene la obra de Dios porque tú o yo no estemos, o porque tú y yo no queramos hacer lo que nos corresponde. Dios siempre tiene un plan. Y Dios te pudo haber llamado a ti, te pudo haber escogido a ti. Pero si tú no quieres andar, Él se va a suplir de otra persona que esté dispuesto, que esté por allá clamando, diciendo: Señor, úsame a mí. La obra de Dios, la pastora siempre le dice: yo enferma, con dolor de cabeza, como esté, yo avanzo porque la obra de Dios no se detiene. ¿Cuántos servidores de Dios han muerto en la obra de Dios? El evangelismo, el bautismo, todo continúa, porque la obra de Dios no se detiene. Con eso no quiero decir que usted y yo no seamos importantes para Dios. Lo somos, y por algo nos marcó y nos escogió. Pero si algo he aprendido en mi corto caminar con Cristo es que Él te pudo haber llamado, te pudo haber escogido. Pero si tú no te dispones, Dios tiene un remanente que va a hacer lo que tú dejaste de hacer. Y el ay de dolor de Dios no va a recaer sobre ti, porque tú y yo tendremos que entrar un día a la presencia del Señor y vamos a ser juzgados por lo que hicimos, dejamos de hacer, por los frutos que tendríamos que haber mostrado delante de Dios. Ahora, Dios es soberano, pero Dios no obliga a nadie. Y a veces decimos con nuestro lenguaje, logramos que de pronto el receptor interprete que Dios en su momento te va a obligar a ti a hacer lo que tú no quieres hacer, y eso no es así. Porque si fuera así desde un principio, Dios le habla a David y le dice: en tu trono, en el trono del reino no va a faltar ninguno, o al menos uno de tus hijos que se siente allí. Pero eso sí, hay una promesa que le dice: toda tu linaje, toda tu generación. Pero ¿cuántos se montaron en el trono de parte de la generación de David? Solo uno, el rey Salomón. Porque el resto de ellos no cumplió lo que Dios dice. Yo te bendigo, hermano Sergio, pero mira, tienes que cumplir mis mandamientos, tienes que cumplir y oír mi voz y obedecer, y tienes que caminar como yo te digo. Ahora, si tú no obedecieres, esto recae sobre ti. Entonces, Dios nos da una promesa porque Dios quiere un plan para nosotros, claro que sí. Y Él de entrada nos dice: estos son los dos caminos. Vayan a Deuteronomio capítulo 30 y ahí dice: el camino de la vida y el camino de la muerte. Desde antes de nacer nosotros podemos venir con promesas, y eso es verdad. Pero Dios no obliga a nadie. Y muchas veces cerramos con ese comentario de: así sea arrodillado te va a traer. No obliga a nadie, porque a ti Dios no te trae cojo ni rengo, te traen son tus consecuencias. Las decisiones que tú tomaste, que te llevan como consecuencia a situaciones dolorosas, complejas, un accidente, una postrada en la cama, no es lo que Dios siempre quiso de ti. Que te lo permite es otra cosa. Pero ¿quiénes
es el que termina diciendo, te necesito. No es Dios que te dice, ven que te necesito. Eres tú, en medio de tu sufrimiento, en medio de tu proceso, en medio de tu desobediencia, que te dice, sabes lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos acordamos que existe un Dios que sana, que restaura, y ahí es donde venimos y decimos, eso sí queremos, porque también la Biblia nos dice que el faraón, a pesar de que vio todas las señales, todos los milagros, aún así su corazón siguió endurecido. ¿Y dónde terminó? En la muerte. ¿Era lo que quería Dios? No. Porque Dios nos enseña las cosas de manera anticipada para que nosotros sepamos lo que viene del futuro, porque Él lo conoce. Pero de nosotros depende de que eso que Dios ha dicho de nosotros se cumpla. No es de Dios. Dios tiene un libro, tiene una historia que ha escrito acerca de tu vida y de la mía, tiene una hora, tiene fechas, pero es tu decisión y tu rendición a Dios y en obediencia a Dios la que hace que lo que ya está escrito se cumpla. Ahora bien, Dios creó el cielo y la tierra, creó el Edén, el huerto, creó al hombre, creó a la mujer. Y uno diría, ¿para qué los creó si nos íbamos a morir por el pecado y todas las enfermedades y todo lo que trajo la maldición a causa de esa naturaleza pecaminosa? Si Dios sabía eso, ¿para qué se gastó 7 días, toda una semana, creando todo un plan, materializando todo un escenario, para luego crear a un hombre y una mujer y decirle, subyuguen todo lo que está a su alrededor y multiplíquense y sean fructíferos? Uno diría, el Señor está loco. O sea, si usted sabe que algo se va a caer, se va a romper, no te va a obedecer, se va a descarriar, ¿tú para qué le dices, prosigue y avanza? Si tú le vas a traicionar, es como Jesús andando con Judas y Jesús sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Uno diría, pues Jesús, ¿para qué andaba con Judas? Si sabía que lo iba a traicionar. O Jesús, ¿para qué andaba con Pedro si sabía que Pedro lo iba a negar? Pero es que Dios ya conoce todo, solo que nos da la oportunidad de escoger y de elegir correctamente. Porque Dios sabe todo. Dios no te da una palabra. Si tú miras la Biblia desde el Antiguo Testamento, tú ves que Dios siempre daba una palabra de bendición, pero también daba una advertencia. Porque Dios no te va a dar una palabra de bendición, sino te va a dar una advertencia con ella misma, donde te dice, ten cuidado. Mira, viene esto para tu vida, pero ten cuidado. Mira, protege tu corazón. Mira, ojo con la idolatría. Mira tal cosa. El pueblo de Dios iba a entrar a la tierra prometida. Pero Dios le dice, antes de que muera Moisés se dirige al pueblo y les dice, mire, Dios les va a permitir ingresar a la tierra de Canaán. Dios les va a dar esa herencia, ya ustedes van a estar bien. Pero tengan cuidado. Tengan cuidado porque allá están los heteos, están los cananeos, están todos esos pueblos que a Dios no le agradan. Y tengan cuidado de usted no convertirse a ellos. Entonces uno dice, si Dios sabía que ellos iban a rebeldizarse contra Él, ¿por qué no los dejó por 40 años más o 400 años más en el desierto? ¿Para qué les permitió que entraran a la tierra prometida? Si al final de todo el pueblo le iba a dar la espalda nuevamente porque se iba a corromper, porque iban a coger las costumbres y las culturas de los otros pueblos que estaban allá. Algunos ni siquiera hicieron el esfuerzo por sacar a ese pueblo de allá, sino que hicieron pactos y alianzas con ellos para no tener pleito. Usted se queda aquí, usted se queda aquí, y después eso se les convirtió en un dolor de cabeza, porque así andamos nosotros. Sabemos que debemos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, pero dejamos que lo viejo del viejo hombre todavía esté ahí. Mientras no salga a flote, yo soy el cristiano más santificado, más purificado, pero cuando menos piensa, sale a flote lo que no debería salir a flote de nosotros, que tiene que ver con la naturaleza caída y todo el tema de la debilidad en la carne, ¿verdad?
Si Dios sabe eso, ¿para qué nos dice a nosotros, mire, aquí está esto? Si Él sabe que al final de cuentas su corazón o el mío, podemos fallarle, podemos descarriarnos, podemos... Se maneja un bobo. Satanás se ríe. Vea, le dio ese carro y vea, ya ni va a la iglesia. Vea, le dio ese empleo y ya la perdió, ya ni a la iglesia va. Vea, le dio tal cosa y ya ni se levanta a orar. Es que Dios te da la promesa, pero también te da una advertencia. También te da una advertencia junto con la promesa. Y es que cuidemos nuestro corazón. Y es que no nos apartemos. Él le dijo a Josué, ustedes pueden ver en Josué 1, no se aparten de la palabra. Es que Dios nos da la instrucción de cómo permanecer. El problema de nosotros es que no leemos Biblia. Y como no leemos, estamos esperando que Dios nos hable audiblemente y nos diga, no, pues ahora ahí porque te caes. Entonces yo para qué leo Biblia si los ángeles me hablan, si el Espíritu Santo me habla, yo para qué me levanto a orar si yo tengo esa relación ya, ese don tan experimentado del discernimiento y todas las cosas. Yo ahora no necesito hacer eso, ya estoy en otros niveles. Josué estaba entristecido. Josué no dice la palabra que él estaba buscando un lugar de liderazgo ni nada de esas cosas. Era un simple humano, ciudadano como los otros, haciendo su tarea con vocación, porque esa era la diferencia entre Josué y el pueblo. Yo creo que Josué era como yo, curioso. La curiosidad nos lleva a uno a querer buscar más y saber más y estar más informado. ¿Sí? Entonces Dios le jala la oreja y le dice, ¿ya lloraste? Ya se fue, avanza que necesitamos entrar a la tierra prometida en tantos días. Ve y habla con el pueblo, prepáralo porque en 3 días tienen que cruzar el Mar Rojo, el río Jordán, y tienen que empezar a las siguientes batallas. Tremendo porque el error del cristiano es creer que como Dios dice que Él está con nosotros no vamos a tener batalla. Josué, prepárate, vas a entrar al pueblo. Después de que crucen el río Jordán, allá van a tener que enfrentarse con todos los pueblos que están allá, que no van a querer que ustedes entren a conquistar lo que yo les he entregado. Uno pensaría y diría, no, porque qué dificultad van a tener un día. Si Dios está con él y Dios pelea por él, va delante como la mano poderosa. Pero le dice, prepara a los hombres de guerra que vayan adelante. Los de la tribu de Rubén, los de parte de la tribu de Manasés, que eran expertos en esa parte de la milicia, de todo lo que tenía que ver con la artillería militar. Ellos iban allá adelante, atrás iban los que eran menos expertos, ¿sí? Así que el cerco de batalla, del muro de protección, eran los que tenían la experiencia, los hombres valientes, los que ya, ese era su rol. Y vemos algo interesante aquí, y es que había una estructura. Dios no improvisa. Había una estructura, había una organización, había todo un orden, ¿sí? Y cada quien sabía en qué era bueno y en dónde tenían que operar. Primeramente iban los sacerdotes, los que llevaban el arca. Adelante les piden que lleven unas piedras, y no eran cualquier piedra, porque eran unas piedras grandotas que tenían que sacar
del fondo del mar por donde iban a pasar y luego las iban a dejar al otro lado como evidencia y testimonio del proceso que habían realizado. Pero al otro lado había peligro. Oye, vamos a entrar a la tierra prometida, hasta ahí estamos contentos. ¡Wow! Viene la promesa, maravilloso, claro. Pero Dios nunca le dijo a Josué, allá adelante van a estar los filisteos, los heteos y todos los que no van a... No. Solo le dijo, prepárese. La preparación la podemos entender como formación. La preparación la podemos entender como una posición, una postura que podamos tomar respecto a, ¿cierto? Por eso dice también la palabra que si usted tiene su casa y usted supiera que esa noche va a ir un ladrón, usted esa noche vigila, esa noche no duerme, esa noche usted se prepara, ¿cierto? Porque si viene, el ladrón se tiene que encontrar con su pedazo de piedra o de palo o con su cara allí, si usted no está temeroso y se corre, ¿sí? Pero si no nos preparamos, entonces el ladrón viene, entra como un perro por su casa y así mismo sale con todo lo que vino a buscar y se va. Y usted luego queda llorando, viendo un chispero. Josué tenía dolor en ese momento, pero aún en medio del dolor el Señor le dice, avanza. ¿Cuántas veces nosotros en medio de nuestro proceso, enfermedad, dolencias, cansancio, agotamiento, desánimo, tristezas, no Señor, hoy, ahora más tarde me levanto a orar, no Señor, hoy no quiero hacer esto, oh, no Señor, hoy no voy a hacer lo otro? Josué allá en eso, no, yo quiero seguir llorando, es que tengo un dolor muy profundo en mi corazón, es que esto duele mucho, es muy desgarrador. Y el Señor diciéndole a Josué, deja eso para otro momento, con todo el dolor, avanza. Con toda tu tristeza, sigue. Con todo y tu enfermedad, continúa. Señor, pero es que avanza. Señor, pero es que sigue remando. Mi obra no se detiene. La Biblia dice que ellos hicieron duelo como casi un mes, 30 días, por la muerte de Moisés. 30 días. Claro, falta ver allá en ese tiempo, quizás ese pueblo no es como nosotros, que, bueno, ya hoy no tanto, en un tiempo anterior, que alguien se moría y eso era lágrima por aquí, lágrima por allá. Hoy no, hoy mucha gente va a chismosear a ver si lo vistieron bonito, lo maquillaron bonito, y a criticar y a tratar de coger el chisme de cómo murió, por qué murió, quién lo mató, pero no en ese sentimiento de compasión realmente con los familiares o con la persona que ha perdido. Gasta usted tinto, café, yo por eso le digo a mi mamá, ya que yo me muero, ella sabe y se lo he dicho, desde ahí de donde se la entreguen para allá. Estar alimentando a críticos y a eso con café y ahí no. Si es mejor que nadie se pueda, ni se entere de que murió, que ni se entere. El dolor es para realmente los que sientan el dolor. 30, 40 personas y nada que ver, y usted solamente los ve mirando y entonces, ¿cómo lo encontraron? ¿Y qué pasó? Y luego se van por allá y, ay no, que lo encontraron así, que lo encontraron, ay no, y van y lo miran allá en el ataúd, ay no, estaba hinchado, no estaba reconocido, ay no, pero quedó muy bonito. Eso es haciendo presencia, pero para coger chisme. No digo que todos, en algunos de los casos, ¿sí? Pero es lo que vemos suceder. El amor de muchos se enfriará y la maldad se incrementará en nuestros corazones, dice la palabra, y no es mentira. Josué tenía un dolor, estaba pasando un duelo. Alguien cercano, querido, a quien estimaba mucho, había partido. Pero Dios le dice, ya lloraste, levántate y avanza. Señor, es que tengo mucho dolor de cabeza, tómese una pastilla y avance. Señor, es que me duelen las piernas, coja su camino y avance. Señor, es que tengo mucho dolor en la columna, pues trate de enderezarse así sea con el disimulo, pero avance. Sigue remando.
Señor, es que me siento mareada. Levántate, échate agua y sigue remando, porque mi obra no se detiene. El reloj de Dios está marcado y trazado para un tiempo. Y lo que Él ha dicho para estos tiempos, bíblicamente, en términos de acontecimientos, se está cumpliendo. ¿Y cuántos tiraron la toalla? ¿Cuántos escogidos, cuántos llamados se fueron al mundo? Renunciaron al ministerio, renunciaron a su llamado. ¿Y ha dejado de acontecer lo que escrito está? No. Dios ha levantado otros hombres, otras mujeres, niños, niñas, jóvenes, que continúan haciendo lo que tú no quisiste hacer. Lo que tú no quisiste hacer. Es tan bonito cuando tú conoces a Dios y te enamoras de Él, que tus 24 horas del día solo son para hablar de Él, adorarle a Él, experimentar en Él. Y uno quisiera que todo el mundo viviera esa experiencia, que todo el mundo anhelara conocer a ese Dios vivo. Desafortunadamente, los corazones endurecidos no dejan que Dios obre como tiene que obrar o quiere obrar en las personas. Pero Dios nos impulsa a avanzar, nos estimula a hacerlo. Pero en el libre albedrío, nosotros decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Somos nosotros quienes decidimos obedecer o no obedecer. Vamos a la historia de Mateo. Vemos a un Jesús que se le muere su primo, alguien cercano. No se murió, lo asesinaron. Gracias, Espíritu Santo. Lo mataron. Alguien a quien él estimaba. Un contemporáneo. Ellos se llevaban, eran creo que 6 meses, porque dice la palabra que cuando María queda encinta, Elizabeth ya tiene 6 meses de embarazo, más o menos. Entonces, haciendo un cálculo así loco, más o menos esa era la diferencia en la edad de ellos, meses. Pero le matan a su familia. Vemos a un Jesús que cuando recibe la noticia se aísla. Es normal procesar la información, es normal procesar el sentimiento, es normal que uno como ser humano ante ciertas circunstancias reaccione con tristeza, con enojo o con ira. Es normal, pero la Biblia dice: airáis, pero no pequéis. ¿Sí? Los sentimientos y las emociones son inherentes a nosotros. Josué había perdido a alguien querido. Jesús había perdido a un familiar. Alguien de su línea sanguínea, gracias. De su ADN lineal familiar. Y eso lo pudo haber entristecido, lo pudo haber llevado a él. La Biblia dice que él, cuando se entera, se aparta, se aísla, se va a orar, ¿verdad? Y quizás nosotros, ante circunstancias como esas, nos aislamos también. Y algunos, no digo todos, vamos a la presencia y allá nos desahogamos, allá lloramos, allá botamos moco, allá de todo, ¿cierto? Pero aún así, Jesús pudo haberse quedado en esa condición. No, Padre, no voy a seguir porque esto me duele mucho. Acabo de perder a mi primo, yo voy también para la crucifixión. Tremendo, ¿no? Esto como que ya me está poniendo a dudar en mi ministerio.
Yo no sé si estoy dispuesto a dar, estoy aquí. No está en la Biblia, ¿no? Pero estoy recreando la historia. ¿Sí? Jesús allá diciendo, no, que ahora no voy yo que voy a ir a morirme por todo ese poco de gente pecadora que además tú sabes que no van a cambiar, que además van a seguir en el pecado, que además no se van a arrepentir ni se van a convertir a ti. Eso va a ser casi que en vano ahí yo ir a derramar mi sangre pura, santa, justa, recta, sin pecado, por una gente que ni fa. Que antes de clamar, suéltenlo, no lo maten, antes más rápido dice crucifíquelo, crucifíquelo, crucifíquelo. Santo Dios mío. Job allá enfermo y los amigos diciendo, porque pecaste, estás en esa condición. Porque hiciste algo muy malo y te ha venido todas estas cosas a tu vida. Y vos diciendo, si yo lo que hacía era levantarme cada mañana y hacer un sacrificio, pedirle perdón a Dios. Usted no escucha, no lee lo que dice en la introducción. Era recto, justo y temeroso de Dios y se apartaba del mal. Y los amigos diciendo, hiciste algo malo. Estás así enfermo porque algo mal hiciste. Perdiste a tus hijos, todo ese espíritu de muerte, todo eso que ha caído en tu casa, es porque eres en algún pecado, mejor dicho, aborrecido delante de Dios, que te vino ese juicio de Dios. Y vos acá diciendo, ¿cómo? Yo, ¿en qué momento? Yo me aparto del mal, trato de andar en santidad, en rectitud. Y los amigos diciendo, no es normal que te llegue todo eso. No es normal que tus hijos se levanten contra ti, que tengas esa enfermedad, que no te abran las puertas financieras, que estés endeudado, que no tengas comida en tu casa. No, esa racha, Pedro lo enojas. Esa racha, no se junte con él, porque es que esa racha se te pega. Esa es de las que se pega. Eso es como cuando estábamos en el tiempo del COVID. Usted tenía COVID por allá apartadito. Porque yo no me quiero ver contaminado ni impactado. Sí, hoy hacemos así. Job tratando de comprender y entender, porque de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y los externos señalando, juzgando, condenando, ya lo habían mandado al Seol. Ese pecado, tú arrepiéntete, le dijo la mujer, y muévete, santo Dios, viviendo con el enemigo, durmiendo con el enemigo. Y así tenemos personas alrededor. Hermano, ¿qué le pasa, hermano? ¿Por qué tal cosa? No. Eso, vea, eso. La Biblia dice que si usted anda en pecado, le viene el juicio de Dios, y eso es puro juicio de Dios. Sin saber discernir si es un proceso, una prueba, o si realmente tiene que ver con su desobediencia, ¿verdad? Pero no estamos llamados a eso. Jesús orando, quizás en su oración diciendo, Señor, dame fortaleza porque estoy muy duro. Señor, dame fuerzas porque estoy muy débil y muy cansado, y solo con tu fuerza es que puedo avanzar, porque en mi carne no lo puedo hacer. Quizás Jesús fue a la presencia del Señor, allá lloró, allá se desahogó y vino fortalecido, así como cuando estuvo en Getsemaní, que la palabra dice que estuvo débil, dice, allá hablando con Dios, Señor, si es posible, quita de mí esta copa. Señor, si es posible, quita de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que en una de las versiones dice que, en uno de los libros, dice que vino un ángel, descendió un ángel y lo fortaleció. Que Dios envió un ángel y lo fortaleció para que pudiera avanzar hacia lo que tenía que hacer. Y con eso, ¿qué entendemos, iglesia? Que la debilidad, el cansancio, el agotamiento, el dolor, la tristeza, es normal
vivirlo, experimentarlo, padecerlo, porque acontecimientos van a llegar a nuestras vidas que van a generar ese tipo de emociones en nuestro sentir, en nuestro vivir. Ahora es que esa situación no sea el pretexto para no avanzar hacia lo que Dios ha establecido con nosotros. Este pueblo, en Marcos, vemos que Jesús le habla a los discípulos y les dicen, vean, vayan, móntense en la barca y avancen. Ellos obedecieron, sí. Ellos iban rumbo hacia la instrucción, cumpliendo y obedeciendo la instrucción que habían recibido. Se montaron en la barca, empezaron a remar. Pero en ningún momento les dijo, tengan cuidado porque se va a levantar una tormenta, entonces prepárense, ¿no? Ellos iban confiados, vamos para el otro lado, vamos para la otra orilla, vamos para el otro, vamos. Quizás sonriendo porque habían visto el milagro de la multiplicación de los panes, algunos tratando de entender cómo fue que se multiplicaron 5,000 panes, 5,000 peces, ahí todo el mundo comió y quedó. Esa es una locura. Nunca habíamos visto eso. 2 panecillos, 5 panecillos y 2 peces y todo el mundo comió y antes quedó. Eso es tremendo. En mi casa se hace un kilo de arroz con gente quedando de peleado. Y uno queda con hambre. Y dice que ellos quedaron saciados. Pero lo tremendo es que no es que comieron por comer. La palabra dice que quedaron saciados. O sea, no querían ya, o sea, quedaron llenos. Usted hoy se come un plato de comida y o le invitan a almorzar y usted va a su casa a repelar porque es un poquito para lo que usted está acostumbrado, su estómago le está pidiendo. Quedaron saciados y sobró. Y eso que no estamos contando niños ni mujeres, dice la palabra. Que pudo haber comido mucha más gente. Pero Jesús con su dolor allí tuvo que avanzar. Y dice que cuando Él avanza, que Él sale del monte, del lugar donde estaba orando, ve toda esa multitud allí. Es decir, la obra, la grey, el rebaño ahí. Y Él sintió compasión. Ahí a Jesús se le olvidó su dolor, su tristeza, su duelo. Señor, el muerto al hoyo y el vivo a la misión que tú le has encomendado. Juan ya está contigo, Moisés está contigo, pero a estos quién nos va a alimentar, a estos quién va a orar por ellos, a estos quién les va a evangelizar, a estos quién les va a hablar de tu palabra, a este quién les va a sanar, a este. Dice que sintió compasión. Y ese es el escenario que tenemos nosotros. Nosotros estamos llamados para cosas grandes y en medio de nuestra tribulación, de nuestro sufrimiento, nos levantamos y de pronto una llamada o un mensaje o de pronto salimos a la calle y hay alguien que necesita lo que tú portas, que necesita lo que tú llevas, que necesita lo que Dios te ha entregado, porque esa es la persona que necesita recibir lo que Dios te ha entregado. Y resulta que eso está más peor que usted. Y uno le da esa tristeza y uno, Señor bendito, pero si eso está más peor que yo, nace la compasión, se despierta la compasión. Y empieza uno a orar, empieza uno a hablar de Dios, empieza uno a adorar, empieza uno a entregar el depósito a esa multitud, a esa persona. Porque ahí está, ahí por ese instante usted no se acuerda de su dolor de cabeza, en ese instante usted no se acuerda de su dolencia, en ese instante usted no se acuerda de su enfermedad. Usted está ahí exclamando, Señor, sánalo, te pedimos, rogando, clamando por la necesidad del prójimo. Porque la obra de Dios no se detiene. Mientras usted se queda en su cama y quejándose, Dios le dice, bueno, a esa esquina no vayan, vete entonces ahora pan de fulanita que ella te va a atender. Y le desvía el camino a la persona y lo lleva para donde en verdad hay alguien que está dispuesto o dispuesta para entregar
lo que tú necesitas, porque ya Dios le puso en el sentido. Ora por esa persona. Va a venir, o ya Dios le reveló, ya Dios le habló. Y uno dice, tremendo lo que Dios hace. Y se asombra uno. Y después de que usted se fue una persona, usted llega con su dolor otra vez. Ay, verdad que no tenía un dolor. Y empieza usted otra vez con su dolor. Ahí se acuerda usted otra vez. Yo debería mandarle 20 hermanos Celso para que le toque el tambor, porque mientras esté en ese son, él no se acuerda de dolor ni de. Suelta los palos eso y se siente ya. Ay, es que me duele mucho. Pero mientras está tocando la tambora, ¿usted lo ve? No hay enfermedad. Eso está en su salsa. Y eso es porque cuando estamos en esas condiciones, la gente que viene de nosotros con esa necesidad, muchos de ellos no se percatan de que tú también estás enfermo, o de que tú también necesitas una oración o una provisión. Ellos no, ellos vienen derechito a buscar, y algunos al menos te meten conversa, pero hay otros que así mismo como vienen se van. ¿Sí? Y queda usted ahí con su dolencia, con su dolor, y a veces es tremendo porque para usted no llega una ayuda. Usted ahí clamando, Señor, envía a alguien, Padre, envía a alguien, y ese alguien para usted no llega. Porque la palabra dice que la miel es mucha y los obreros son pocos. Hoy tenemos mucha necesidad, mucha gente clamando, mucha gente queriendo recibir, pero tenemos pocos obreros, Señor. Tenemos pocas personas dispuestas a hacer lo que Dios le mandó hacer. Jesús, Josué, tuvieron que levantarse y avanzar para que se cumpliera lo que Dios había dicho, no solo para ellos, sino para la generación que ellos tenían que impactar. Ahora nosotros, en esta humanidad carne, por cualquier cosa, cualquier situación, cualquier problema, cualquier crisis, quiero tirar la toalla, le digo al Señor, ya no voy más, estoy mire la gente cómo se levanta, cómo critica, mire tantos ataques, mire tanta cosa, no, mire mis deudas, mire mi esto. Yo recuerdo que cuando yo comencé a evangelizar, el Señor me pone en el sentir que yo le mandé dosis todas las mañanas por mi WhatsApp a mis contactos, y yo empecé así. Y llegó un momento, estábamos en pleno tema de COVID, encerramiento, en el 2021, y me escribe una mujer y me dice, yo quiero que usted ore por mí. Y yo la llamé después. Entonces empecé a hablar con ella, resulta que ella había perdido el papá se le presentaba en sueños y como que le hacía así como despidiéndose, pero ella seguía en su dolor, ya 1 año y pico, y todavía seguía en su dolor. Y yo decía, suelte eso y avance, que usted tiene hijos, usted tiene esposo, usted tiene que seguir. Su papá está bien, su papá está descansando. La verdad es que la Biblia dice que nosotros deberíamos preocuparnos, nosotros los que quedamos vivos, porque cuando una persona muere, pues ella va a descansar, pero nosotros quedamos viendo y viviendo y experimentando todos los desórdenes que se vienen para este pueblo, para esta humanidad de parte de Dios y sus juicios por nuestra desobediencia. Y nosotros estamos más preocupados por el que se murió que por los que están vivos, o por nosotros. Que Dios tenga compasión y misericordia, porque lo que se avecina, los tiempos venideros son mucho más catastróficos de lo que estamos viendo ahorita, y la gente no quiere creer. Estas pequeñas crisis, situaciones, temas diplomáticos,
sociales, culturales. Eso está escrito y tiene que acontecerse. Todavía eso es nada para todo lo que ha de pasar. Pero el Señor dice, yo no les doy esa información para que usted se angustie, sino para que busquen más de mi presencia. Porque separados de mí nada podréis hacer. Y yo terminé esa conversación con esa mujer y quedé tan marcada que yo hablé con el Espíritu Santo y yo le decía, yo no voy más. Yo no voy más. No ando mandando más píldoras en la mañana por mi WhatsApp. Yo no ando aconsejando a nadie. Yo diciéndole a la gente que suelte, yo con mi dolor ahí. Yo llorando, moqueando, y yo, ay Señor, esto es muy duro, sana mi corazón. Y yo diciéndole al otro, no siga, hágale, avance, no suelte, sí, que Dios tiene el control. Y yo todavía con mi dolor ahí, soltaba y empezaba a llorar, y yo, ¿cuándo me sano, Señor? ¿Cuándo sana mi corazón? Y yo diciéndole a la otra gente, vas a ser sano, Dios te va a ayudar, y yo todavía con mi enfermedad allí, atribuyéndome y oprimiéndome. Y yo le dije, no voy más. Yo recuerdo que eso fue como un mes de octubre, porque yo duré 2 meses. Un mes de octubre y yo me establecí, porque yo soy determinada, eso sí tengo yo en el nombre de Jesús y Él lo sabe. Que yo digo, no va, punto. Y usted puede venirme a echar toda la cuentaveta que quiera, decirme del por qué debería ser, y yo me planto en mi postura. Y yo dije, no voy. 2 meses, y yo 0 píldoras en la mañana. 2 meses y la gente, dale, no puede cambiar. Y yo, no, porque uno no se alcanza a dimensionar lo que Dios está haciendo, que tú no ves, ¿sí? 2 meses, llegó enero. Y una vez estaba ayunando y el Espíritu me exhortó y me llevó a la palabra. Había uno de los discípulos, no recuerdo ahorita, uno de los discípulos que él estaba enfermo, pero aún así tenía que caminar, ¿cierto? Tenía que avanzar. Entonces le decía a Jesús, ¿por qué se ora y se sana el otro? Porque Jesús no oraba por él para que él fuera sano y así poder él más fácilmente poder moverse y poder todas las cosas. Y es algo así como Pablo cuando está orándole al Señor y diciéndole, Señor, quítame esto. Y Dios diciéndole a Pablo, es que no te lo puedo quitar, porque en tu debilidad yo me glorificaré. Entonces nosotros orando y yo diciendo, Señor, sáname. Y yo diciéndole a la gente, no, Dios te va a sanar. Pero yo no veía mi sanidad del corazón por ningún lado. Yo todavía tenía ese dolor, todavía lloraba la persona que se había ido, todavía me afectaba, porque además usted salía a la calle y por ahí lo veía con la otra. Y yo, ay Dios mío, más todavía. Pero el Espíritu Santo me decía, retoma. Señor, porque yo no me siento bien. Me parece hipócrita decirle a alguien que retoma. Señor, pero yo cómo le voy a decir a la otra persona que tú lo vas a sanar si tú ni siquiera me has sanado. Retoma. Y un día escuchando la prédica del pastor Juan Carlos Harrigan, él decía, y es que tú no puedes detenerte. Porque cuando aún en medio de tu enfermedad tú estás haciendo lo de Dios, Dios por allá tiene a alguien que está preparando, está formando, que es el que va a traer lo que tú necesitas, ¿sí? Así como tú eres suministro para unos, Dios también ha levantado unos para ti, ¿sí? Que tienen y importan lo que tú necesitas. Entonces él decía, es que cuando tú intercedes por la otra persona, Dios está obrando no solamente en la otra persona,
automáticamente, sistemáticamente, también está obrando en ti. Porque es tu fe. Porque ahí tú ves la gloria de Dios obrando, tu fe se va alimentando, ¿cierto? Y tú vas avanzando, y en medio de cada paso que tú vas avanzando, nosotros no lo vemos, pero en lo espiritual, cosas grandes y poderosas empiezan a irse desprendiendo. Solo que Dios es inteligente, sabio, y en su soberanía dice: contigo yo no lo puedo hacer de uno. Contigo el proceso va a ser lento. ¿Sí? Porque yo sé tu corazón. Yo te conozco porque yo te creé, yo te diseñé. Y yo sé que si lo hago en un 2x3, en un 2x3 también te pierdo. Porque tú estás delante de mí, porque ahorita tienes la necesidad. Pero todavía no te has enamorado de mí. La palabra dice que debemos entregarle nuestro corazón y amarlo con el corazón y con el alma, ¿verdad? Desafortunadamente, no todas las personas que venimos a Cristo aman a Dios con el alma y con su corazón. No todo el mundo le ha entregado su corazón a Dios. Están aquí, sí, han experimentado cosas de parte de Dios, correcto. Dios lo bendiga. Pero su corazón no se ha circuncidado con Dios. Entonces, ¿qué hace? Que medio ven la sanidad o la respuesta de Dios y ya no vuelven. Ya no se levantan a orar. Ya no son los más cristianos enamorados de Dios. Empiezan a hacer otras cosas, empiezan a ver otras cosas, y Dios diciendo, yo no me imagino a Dios diciendo: ya me usaste, como decimos nosotros cuando alguien nos traiciona o alguien mucha necesidad. Se siente compasión. Dios también tiene compasión. Pero a ti y a mí, cuando Él nos escogió, nos estableció, nos determinó. Pero Él no te va a obligar. Él dice: así sea rengo, vas a llegar. Porque es una realidad. Usted enfermo, empobrecido, llevado, que todo te sale mal, o busca los brujos o busca a alguien. Ahí no es nada. Esos son los dos caminos. Ay, no, mira que el brujo es más bueno que yo no sé qué. Llega el consejero, tanto, y va y rapidito está. Ay, sí, muy bueno. Eso se pasa la pócima, los 7 minutos, los 7 días, y sigues en la misma. Terminas tarde o temprano a donde todo poderoso. Y han vendido y han dado toda la cantidad de plata de los brujos, del hechicero y tales pascuales. Y acá, porque le piden diezmo, ya el pastor se va a enriquecer porque le está pidiendo diezmo y no vuelve. Pero al brujo no le duele usted sacar 150,000, 1,000,000 de pesos por un trabajo efectivo, y Dios no te cobra nada, solo que apoyes en su obra. Y eso que dice, que lo que Él ponga en tu corazón, ni siquiera es como el brujo, que el brujo te dice: yo por ese trabajito te cobro tanto. Y tienes que traerme la foto, tienes que traerme la camisa, tienes que traerme el pelo, tienes que traerme tal cosa. Y eso en 3 días garantizado. Pero como acá en la iglesia no le decimos en 3 días, eso está garantizado. No venimos a buscar a Dios. Acá Él pague su precio, pero con dolor y sufrimiento. Enamórese de Dios. Dios tiene un llamado contigo. El brujo te llama para que vayas y le dé la plata. Usted no, yo no he visto un brujo
de los que conozco que me han dicho que son brujos y que por discernimiento Dios me ha revelado, que vivan en mansiones, que anden en supercarros, viven más arrastrados y llevados que nosotros, eso que les llevamos, vendemos la casa, vendemos el televisor, la nevera y toda la vaina. Usted va a su casa, muchos de ellos no tienen ni casa. Van al lugar a la oficina, al punto de atención, y usted ve que no tienen ni leche ni nada. Y usted ve a los hijos de Dios, le pagamos el precio, pero al menos Dios siempre manda el cuerpo. Hoy te pone a penar, hoy comes bananos con huevo, pero mañana te mandan la carne asada con ensalada, con jugo de mango y tal. Sí. Hoy se te dañaron los pares de zapatos, pero mañana te mandan 2, 3 pares de zapatos y hermosos. Y la gente te ve y dice, y no está trabajando. Bueno, eso no ocurre para todos los cristianos también, porque hay unos que no le han creído a Dios, entonces están como los brujos, arruinados y llevados. Porque hemos confundido humildad con pobreza y con miseria. Pero la obra de Dios no se detiene. Josué tuvo que avanzar a pesar de su sufrimiento, a pesar de su dolor. Jesús tuvo que avanzar a pesar de que tuvo tristeza, de que en el ejercicio perdió amistades, familiares, porque lo padeció. Y la incredulidad y las persecuciones y las críticas y los señalamientos. Y eso a veces pesa tanto que pesa más que los kilos que uno tiene. Llega a pesar tanto un problema porque alguien está difamando de ti. Llega a pesar tanto un levantamiento en tu tipo de trabajo. Llega a pesar tanto más que los 70 kilos o los 80 kilos o los 90 kilos que tú tengas. Porque tus kilos los soportan tu planta de los pies. Pero esa persecución, los señalamientos, la crítica, la murmuración, muchas personas emocionalmente no están preparados para lidiar con eso. Y muchos han desistido, han renunciado a su llamado, a su ministerio, precisamente por eso. Por las luchas, por los levantamientos diarios, constantes. Porque llevan años orando para que Dios les haga el milagro, los sane o tal cosa, y no lo ven. Y llega el desánimo y se empotra ahí tan fuertemente que el enemigo aprovecha esa condición y esa situación y hace de las suyas. Y termina la persona haciéndose a un lado, dejando de lado lo que Dios le mandó hacer. Pero insisto, la gente piensa que porque usted no va o no está, eso no es como acá en lo humano, en lo terrenal, que usted se llena de orgullo y dice que yo soy el mejor, la mejor, y si yo no estoy, nadie lo hace como yo. Entonces, pues, usted no es prescindible. En el reino de Dios usted es importante, pero no es prescindible. Porque usted no está y viene otro. Dios siempre tiene un remanente, la Biblia lo dice. Cuando Elías se sintió que, ay Señor, y se fue y se metió en la cueva, Señor, es que solo quedo yo solo, y me amenazó esta mujer llamada Jezabel, y yo sentí temor, Señor, y celo por ti. Y el Señor le dice, déjate de escribir, Elías. Allá hay 70,000 que tengo allá en remanente, que no han doblado rodillas a los baales, que claman de día y de noche. Tú no eres el único, no te des tanta importancia, es eso. Ay, no, es que si yo me voy de acá de esa iglesia, entonces nadie más va a adorar con... Dios trae todo lo que tenga que traer hasta que se entrone y que tenga que entronarse.
así usted tenga su llamado, así Dios le diga todas las veces que hable con amor, es que yo te he escogido, es que esto yo voy a hacer, yo quiero, y tú, ajá, sí, pon a esperar a Dios, ¿viste? Pon a esperar a Dios, que luego te toca más duro. Porque va a llegar un Josué, Dios no se detiene. Todo lo que hagamos para Dios, hagámoslo con amor. Estos discípulos estaban remando y dicen que estaban fatigados. Ustedes saben, hemos sentido en algún momento la fatiga, ¿verdad? Uno siente que no puede respirar bien, uno siente que no puede dar el siguiente paso. Y ellos, aún en medio de esa tormenta, y usted dele, pedal, pero la bicicleta en el mismo lugar. Ellos remando, pero todo permanecía en el mismo lugar, porque no avanzaban, la tormenta, los vientos, todo estaba en contra. Es como el nadador que va contra la corriente, se lo pesa contra la corriente y se la pasa. Y naden y remen, pero no veían el resultado. Quizás nos pasa en la congregación, Señor, pero te ayudamos, pero te vigilamos, pero te hacemos esto, pero que tú dijiste esta promesa, tú dijiste esta palabra y hemos caminado sobre ella. Padre, ya van 3 meses, ya van 4, Padre, y no hemos visto. No avanzamos, vemos que no se avanza, vemos que seguimos en lo mismo, que somos los mismos de los mismos. Pero lo interesante de la historia en el libro de Marcos es que ellos nunca soltaron el remo. Ellos nunca, a pesar de la tormenta, a pesar de la dificultad, los vientos contrarios, nunca dejaron de remar. Ellos siguieron remando. Porque Dios a veces nos va a permitir eso para ver resistencia, para ver determinación. ¿Qué tan buenos somos nosotros para enfrentar la resistencia? Porque es muy bueno cuando usted lo mandan a hacer algo y todo se le facilita. Pero que te manden a hacer algo y tengas resistencia, eso no es fácil para mí. Te angustias, te preocupas y llegas al punto de decir, ya no voy más. Y ellos ahí siguieron remando hasta que a medianoche llegó la respuesta, llegó la solución. Y esa palabra nos recuerda, iglesia, que aunque hayan tempestades, que aunque hayan enfermedades, que aunque hayan situaciones difíciles, que aunque hayan persecuciones, señalamientos, críticas, no debemos de dejar de hacer lo que nos han mandado a hacer. Porque en la cuarta vigilia llegará la respuesta caminando sobre las aguas. Llegará la respuesta caminando sobre las aguas. Hay que avanzar, hay que proseguir, pero no podemos detenernos ante las circunstancias. Ojo, si quieres ver o si queremos ver lo que Dios ha dicho que va a hacer. Rendirnos puede ser la voluntad de Dios, porque eso dice mucho hoy día. Todos se lo adjudican a la voluntad de Dios. Usted se rindió. Sí. Pero esa es la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Y Dios diciendo, sigue remando. Sigue avanzando. No te detengas. No importa el problema que estés enfrentando. Para eso hay herramientas. Dios te renueva, Dios te trae fuerza, Dios te fortalece. Entrégale a Dios todas esas situaciones y sigue haciendo lo que Dios te manda hacer, iglesia. Porque la obra de Dios es más grande que ese problema, que ese dolor, que esa circunstancia que estás atravesando. Aunque estemos hechos pedazos, hay que avanzar. Hay que seguir remando, hay que seguir haciendo lo que Dios nos manda hacer. Y esa es, digamos, como la palabra,
promesa que Dios nos envía en esta mañana. No dejemos de hacer lo que Dios nos manda hacer. Ante las circunstancias, Dios ha prometido, Él es fiel y Él ha prometido ir con nosotros, estar con nosotros. Él le dijo a Josué: no desmayes, no tengas miedo, no temas, porque yo estaré contigo. ¿Sí? Y Dios siempre va a mandar ese o ese Aarón, de una u otra manera, pero Dios nunca nos dejará a nosotros en vergüenza. Ahora bien, en medio de las circunstancias, es importante todo eso, porque cuando estés frente a la multitud, son esos testimonios, con esa autoridad con la que tú vas a decirle: si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. Si yo fui capaz de levantarme en medio de esa enfermedad a seguir haciendo lo que Dios me había mandado hacer, tú también lo puedes hacer. Porque ese es el ejemplo que dio Jesús. Jesús dijo: no temas, porque yo ya he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Él nos dice constantemente: mírame, yo lo logré. También tuve desafíos, también tuve persecuciones, también tuve problemas, también tuve enfermedad, también tuve, pero lo logré. Siendo humano, no espíritu, siendo humano, porque se hizo carne. Humilde, no tenía todos los recursos de lo humano como nosotros. Pero humilde, dice, se hizo humilde, para que no fueran a decir que fue porque el reino se abrió y entonces él apenas decía: papá, mándame $20. Y le llegaban los $20. Papá, es que necesito pagar el impuesto. Y entonces llegaba la plata. No. Dice que no tenía mucha ropa, no andaba con mucho calzado, y nosotros miramos el armario y decimos que es la misma de siempre. Y él le dijo a sus discípulos: no lleven ropa ni lleven calzado, porque todo obrero es digno de su salario. Ay, Señor, véngase en chancla, véngase a pie. Usted no sabe si yo ya le tiene acá al hermano, la hermana que le tocó el corazón y le dijo: guárdele eso a mi siervo que lo necesita. No, pastora, yo no voy a ir a la iglesia porque es que no tengo zapatos, pastora. Se me dañó los 21, los de toda la semana. Venga a ser descacho. Usted no sabe si en ese trayecto Dios toca a alguien o se los deja ahí en la acera de eso que la gente a veces saca para echar a la basura porque ya no usa, y lo pone ahí para ver quién lo necesita. Y ahí está el par de zapatos que usted necesita. Dios la bendiga. Entonces, no dejes de hacer lo que Dios te mandó a hacer, a pesar de las circunstancias y la crisis, iglesia. Dios les bendiga a todos y a todas. ¿Eres el que vive? Y a su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Atamos, hermanos, toda obra de las tinieblas, reprendemos todo lo que se quiera levantar contra nuestra vida, Señor, y ponemos también a salir de este lugar, mano de tu presencia. Que el ángel de Jehová campe de cada uno de nosotros. Hemos despedido de este servicio, mano de la presencia de Dios. Saludos a su hermano. Bendiciones para ti.